Hola, ¿qué tal? Soy Omar Catán y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial de cómo aprender a tocar los golpes básicos en la darbuka, los sonidos, los golpes básicos que tenemos. En este tutorial me gustaría que pudierais aprender desde cero la técnica, los movimientos, un poco ver realmente cómo se ejecuta cada movimiento en aspecto muy técnico y que creo que es muy importante para aquellos que estáis iniciándoos o aquellos que ya tocáis un poco y queréis ver una técnica óptima para poder tocar rápido, tranquilo, relajado y contento. ¡Comenzamos! Bien, pues comenzamos con los golpes básicos y en este caso comenzaremos por el golpe más grave, el sonido más grave, que es el dum. Dum. Es un sonido grave que tenemos que intentar que salga el sonido por atrás. Intentar no sacar un sonido agudo por delante. Obviamente, siempre el rebote de la sala, el mismo parche, te da esa propia amplitud de que viene por delante, pero realmente es un sonido que tenemos que procurar tocarlo muy suave, intentando que no se oiga, así que no sea un sonido sucio, ¿eh? Entonces, el dum es el sonido más grave que tenemos en la darbuka, ¿vale? La nota del sonido variará, depende de lo que es el diámetro de cada instrumento, depende de cómo está afinado también, y cada instrumento pues denota pues una particularidad, ¿no? Una relación entre un dum y un agudo, ¿no? Grave y agudo. Bien, ¿cómo va la técnica? Paso a paso, step by step, de este sonido. Golpeamos lo que sería media palma, ¿sí? Si podéis ver, media palma hasta la punta de los dedos, desde justo el aro. Entonces, pongo media palma aquí, y aquí sería la ubicación, ¿sí?, del grave. Dum, 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 dum. Entonces, la colocación es dedos relajados, pero juntos, ¿sí? Los dedos bien juntos, relajados, y el golpeo viene, la energía nos viene del codo. El codo está relajado a razón más o menos aquí en la cadera, relajado, esta posición, perpendicular a lo que sería nosotros, lo perpendicular. Hacemos una pequeña ondulación y el golpeo suave, sacando la mano, dejando que resuene el instrumento. Dum, dum. Pensemos que no es un sonido que tengamos que hacer fuerte y con tensión. Ahora imaginaros. Tensión. Estoy golpeando el instrumento. No lo golpeamos, ¿eh? Es un golpeo acariciándolo. ¿Sí? Si os fijáis, sería este movimiento. Lo hago por aquí. ¿Sí? Vale. Aquí. ¿Sí? Bien. Este es el dum, ¿sí? Tenemos este sonido. Bien. ¿Vale? Entonces tenéis que intentar que cada sonido suene siempre igual. Para estudiar el sonido, que siempre cojáis y tenga un poco el mismo pico de sonido, el mismo, digamos, el mismo golpeo de frecuencia, ¿sí? La misma intensidad, que no suene, por ejemplo, cada uno distinto, ¿sí? Pero igual, practicándolo, ¿sí? Constante, mucha práctica. Para hacer los ritmos hay que ir
variando mucho entre técnica y práctica. En este caso, técnica con cada sonido. Entonces este es el doom, ¿eh? Lo escribimos con una D, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya tenemos el doom. Perfecto. Vale, siguiente sonido. Tenemos el tac. Es el sonido agudo. ¿De acuerdo? Vale, os hago un poco un ejemplo de cómo es. Bien, este sonido, ¿cómo se ejecuta? Es el sonido más agudo de nuestro instrumento. Entonces es un sonido agudo que tocamos con nuestra mano dominante, en este caso mi derecha. Sonido tac, ¿eh? Una T. Tac. Vale, un poco la técnica de la ejecución. ¿Cómo va? Si os fijáis, el golpeo del tac, hago una rotación, la mano yace directamente a nivel de la darbuka, no la dejo ni muy atrás, ni muy arriba, ni muy delante. Entonces está a nivel con el aro, ¿sí? Y hacemos una torsión de mano derecha. Pero que sepáis que no es esta torsión recta. Tenemos que un poco darle esta inclinación entre lo que es el brazo y la darbuka. ¿Por qué? Porque al hacer este movimiento con la rapidez me va a ser mucho más fácil hacer este movimiento que este. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que sepáis esto, que es un movimiento con esta rotación de muñeca. ¿Sí? El golpeo lo hago o con el cuarto dedo, ¿sí? O con el tercero y el cuarto dedo en mi caso. A mí me gusta fijarlo con los dos, ¿sí? Tercero y cuarto dedo. Lo que sería media yema, ¿eh? Entonces, si yo golpeo aquí dentro, no suena muy limpio. Si yo golpeo muy atrás, también me va a costar más, ¿vale? Entonces, el golpeo básico de tac tiene que ser media yema, ¿sí? Entonces, cuando queramos acentuar, sí que eso iremos más atrás. Pero bueno, como haré otro tutorial de golpes avanzados, eso ya lo dejamos para otro día, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos fijamos simplemente en grave, agudos y algún que otro sonido, ¿vale? Pero eso, que sepáis que tenemos que ir poco a poco cada sonido, saboreándolo, para que luego a la práctica, con los ritmos, no perdáis la técnica, que es lo que suele pasar mucho. Queremos hacer un ritmo rápido y luego, ¡pum!, la mano ya está tensa, ya no tiene esa técnica precisa para poder golpear con un sonido bien limpio, un sonido bien acurado, ¿vale? Entonces, vamos allá, es el tac, el golpeo, ¿sí? De rotación, un poco inclinada la mano relajada. Si fuera un reloj, el golpeo me queda justo, digamos, entre lo que serían, ¿sí?, las 9 y las 12, me quedaría las 10. 10 y media. ¿Sí? Digamos, si fueran cuartos, pues justo en el medio, en el último cuarto, en medio. Eso es. Y sobre todo este movimiento de muñeca, ¿sí? Eso nos permitirá ir con más velocidad y menos tensión. Muy importante eso en la darbuka, ya que tenemos tantos redobles en este estilo y este instrumento solista. Entonces, tac, ¿sí? Otra ayuda que podéis tener es cogeros el dedo índice y para notar esta rotación, ¿sí? Os ayudará mucho. Y luego ya sigue liberando, porque no tiene que estar aquí tocando, ¿sí? Para que veáis justo cómo va la rotación. ¿Sí? Pero no tan rápido, simplemente coger el sonido, que suene limpio. Podéis ir buscando rango, entre más adentro, un poco más atrás y un poco más la punta, ¿sí?
Pero bueno, eso de lo que son las dinámicas, los acentos dentro de la técnica de cada sonido ya lo miraremos en otro tutorial, como os he dicho. Entonces, una vez tengamos los dos, pues variar. Dum, tac, hacer secuencias. Intentad cantar también el sonido dum y el sonido tac cada vez que tocáis. Dum, tac, dum, tac, dum, tac. Ver esta diferencia del dum al tac. ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo que poner la mano? ¿Cómo tengo que cerrar los dedos para el dum? ¿Cómo tengo que abrirlos para el tac? Sin dejar de estar relajados, sin tensión. Bien. Y seguimos con el K. El K es el mismo sonido agudo en nuestro instrumento, pero con la mano no dominante, la mano que yace arriba, abrazando la darbuka. Esta mano lo que hace es abrazar la darbuka, ¿no? Entonces, al abrazarla, ya tenemos más fija y podemos golpear lo que sería el golpe K. ¿Cómo va? ¿Qué dedo se utiliza? Utilizamos el cuarto dedo y el golpeo es hacia nuestra derecha, ¿vale? Y hacia nosotros. Si os fijáis, yo no dejo el golpeo encastado. No, siempre dejar que resuene. ¿Vale? Esto os costará más, que el tac, ¿vale? Porque tenemos la mano aquí arriba. Entonces, subo, codo, y al bajar, relajo, y voy hacia mí. Pensad que es un golpeo lateral y hacia vosotros. ¿Sí? Justo en las 12, pero un poquito en inclinación hacia vuestra derecha. Que quede la inclinación hacia allí. Un poco, que nos quede el golpe aquí. ¿Vale? Inclinado. Fijaros cómo toca el cuarto dedo. Aquí. Mis otros dedos están súper relajados, o sea, yo lo que no hago es esto, no enfoco en un dedo, ¿vale? Porque entonces aquí los tendones están tensos. Lo que me interesa es que viaje toda la mano a raíz de lo que es la muñeca. Y desde la muñeca hago la intención, doy el golpeo, esta energía, pero los dedos quedan súper relajados. ¿Vale? Un ejercicio muy bueno es intentar no despegar lo que sería la palma del instrumento y aprender a hacer esto, pero saliendo. Y con esto ayudaréis a entrenar lo que es el antebrazo y los tendones y daréis memoria al cerebro para este golpeo. Luego ya sí que os vais un poco, Si os fijáis, venimos de la izquierda hacia la derecha, y luego volvemos al centro en descanso, en relax. Lo mismo, tenemos diferentes rangos, desde un poco más abajo, un poco más arriba y arriba del todo. En el siguiente tutorial de golpes avanzados ya veremos por qué utilizamos lo mínimo. Viene a ser prácticamente es que ni una décima parte de la yema del dedo, o sea que si os fijáis yo golpeo y es que apenas estoy justo en lo que sería el aro y como veis cuando coge el punto apenas sin esfuerzo sale un sonido agudo muy bonito. Ahí lo tenemos, K, una K, ¿sí? Y eso, pues practicadlo un poco más que el tac, porque el tac es más, digamos, una posición más cómoda, pero el K lo tenemos ahí. Eso, K. Entonces, un poco una sucesión de estos tres sonidos
sería dum, tac, ta. ¿Sí? Otra vez. Dum, tac, ta. Otra vez. Dum, tac, ta. Otra vez. Dum, tac, ta. Dum, tac, ta. Bien, entonces tac. ¿Por qué a veces cantamos tac, a veces tec, a veces ta? Bien, os lo voy a explicar. Tac, cuando va solo, es tac. Pero ¿qué pasa cuando tengo diferentes tacs en el cual hay uno que sí que es acentuado y los demás no? ¿Cómo lo diferencio eso? ¿Cómo puedo diferenciarlo cantando? Pues añadimos el tec a ese golpe fuerte. Tec, tec, tac, 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 tac. O sea, si yo simplemente tengo tacs y todo es acentuado, pues haré pero, por ejemplo, si tengo dos tags en el cual uno es más alto en cuanto a sonido, es más acentuado que el otro, entonces ese acentuado voy a cambiarle el nombre, le voy a poner tec. De ahí, ¿vale? Entonces, tac, tec, acentuado, para separar un ritmo raíz. Como habéis visto en muchos tutoriales, tenemos el ritmo base, por ejemplo, Maxum. Si no lo tenéis, el ritmo Maxum, si no lo habéis estudiado ninguna vez y no lo conocéis, os dejo por aquí el enlace a la explicación del ritmo Maxum step by step. Entonces, si lo tengo suelto, ahí está. Tac, tac, dum, tac. Bien, lo canto así. Si lo tengo con acompañamiento, dum, tec, tac, tec, dum, tac, 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 dum, tec, tac, tec, dum, tac, tac, tac. Y es eso, por el cual tenemos diferentes sonidos, diferentes maneras de cantar un mismo sonido, ¿vale? ¿Y por qué ta? Porque si tenemos taca, tec, una sucesión de derecha a izquierda, taca, taca, tec, no voy a decir tac, ca, ¿bien? Así como hablamos, en lo que es la locución, intentamos que sea lo más fluido posible, ¿no? Tanto una lengua, como en este caso la lengua percutiva, ¿no? Dum, taca, 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 es un golpe que se llama tac, pero si tengo el K, pues se fusionan esas dos. La última del tac y la primera del K. Taca, 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 y tengo dos sílabas. Taca, 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 dum, ¿vale? Entonces, ejercicios de toda esta sucesión de estos golpes básicos lo haremos en más tutoriales, Por favor, dejadme en los comentarios qué dudas tenéis acerca de los sonidos, si lo habéis probado, si os ha ido bien, si os ha ido mal, qué os gustaría más, porque recibo muchos comentarios, muchas críticas constructivas que me encantan y eso pues hace llevar el canal un poco a otro nivel y eso es cosa de todos, quien da la clase y quien ve los vídeos sobre todo, así que muchas gracias por estar ahí. Y nada, os voy a dejar con un poco de frases, no tiene por qué ser ningún ritmo, con estos tres sonidos que hemos visto y nada, muchas gracias, espero que le deis a like, que os suscribáis y le deis a la campanilla para siguientes vídeos que vamos a tener muy brevemente, ¿de acuerdo? Nada, un beso muy fuerte y hasta otra, darbuqueros.